Algo curioso y lamentable ha pasado en la historia de la Iglesia. Lo que era para unirnos nos ha dividido. Pablo escribió que hay un solo bautismo, Efesios 4:5, pero los cristianos estamos divididos sobre el significado del bautismo. ¿Hay un solo bautismo o hay 4, 5, 6 diferentes bautismos? Además, escribió que haya un solo pan del cual participamos todos como un solo cuerpo, 1 Corintios 10:17. Pero estamos divididos sobre el significado del pan y de la copa. Y no existe amplia comunión entre los diferentes grupos de cristianos. No hay intercomunión completa. Hay ciertos grupos que no aceptan o no permiten que sus miembros participen en otras comuniones o no aceptan que otros participen en la suya. Es lamentable esta división, pero es una división que nosotros, a estas alturas, nosotros no creamos esta división. Entonces tenemos una situación que heredamos. Y a estas alturas es muy difícil saber cómo tratar con esta situación. Lo único que podemos hacer es examinar las posturas para determinar cuál es la más bíblica y adherirnos a la postura que consideramos más bíblica, porque no vamos a hacer desaparecer las diferencias en cuanto al bautismo y la cena del Señor. Además, podemos tratar a los que tienen otras opiniones con amor y pedir en oración que todos lleguemos a la plenitud de la verdad. Habiendo dicho esto, pues ya vamos a entrar en ver diferentes posturas sobre el bautismo y la cena del Señor. El bautismo, para empezar, ¿cuál es la naturaleza del bautismo? Y podemos preguntar la confesión, ¿qué es el bautismo? Más bien el Catecismo 94. El bautismo es un sacramento en el cual el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios de la alianza de gracia o pacto de gracia y nuestro compromiso, o aquí dice comprometimiento, de ser del Señor. Aquí dice, el bautismo nos confiere beneficios y nos compromete a ciertas obligaciones. Ahora, les he entregado una hoja bastante sencilla que también voy a subir al internet. Es algo que todos ustedes han visto porque la utilizamos en nuestra clase de preparación para nuevos miembros, para dar a la gente un panorama de las 4 perspectivas más comunes sobre el bautismo. La católica romana, la luterana, las iglesias reformadas, incluyendo la presbiteriana, y las iglesias bautistas o no necesariamente bautistas de denominación, pero un gran número de evangélicos son bautistas en cuanto al bautismo. Y muchas veces el debate entre estas posturas no es fructífero, porque, por ejemplo, entre los bautistas y los demás, muchas veces hablamos de quiénes deben ser bautizados. Pero esta es una pregunta secundaria. Primero tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es el bautismo? Porque ya determinando qué es el bautismo, la otra pregunta ya se contestó. Bien, entonces vamos a analizar estas posturas. Vamos a empezar con la bautista. En un sentido es la más común entre los evangélicos, en México por supuesto, probablemente en Latinoamérica en general. Y todos reconocen, los bautistas incluidos, todos reconocen que el bautismo reemplazó la circuncisión. Y el texto clásico es Colosenses 2, 11 y 12. Dice aquí, además, en él, Cristo, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo,
Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces, el sacramento sangriento fue reemplazado por un sacramento sin sangre. Y estos en los dos casos, circuncisión, bautismo y Pascua y Cena del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo ya derramó la sangre definitiva. Entonces todos reconocemos que en un sentido el bautismo reemplazó la circuncisión. Los bautistas, sin embargo, insisten en que la circuncisión seguía una línea biológica, física, mientras que el bautismo es un nuevo sacramento reemplazando la circuncisión, pero tiene una característica de ser espiritual, 100% espiritual, y no tiene nada que ver con la familia biológica. Y en esencia, esta diferencia es la diferencia entre los bautistas y los que bautizan solamente a los adultos, o por lo menos los que son capaces de confesar su fe públicamente, y los demás que bautizan también a los niños. Entonces la diferencia es esta: si el bautismo también retiene el aspecto familiar, el aspecto biológico, el aspecto físico, o si es completamente espiritual. La postura bautista se basa en la ausencia de un mandato positivo. Nunca dice bauticen a sus hijos. Entonces ellos dicen, si no lo dicen, pues no debemos hacerlo. Y también en esta supuesta disyunción entre el pacto con Abraham, que era familiar, y el nuevo pacto, que ya no es familiar, que es para todas las naciones y no se comunica por medio de un linaje físico, biológico, sino por medio de la fe. Esta disyunción es en esencia una forma dispensacionalista de leer la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que todos los bautistas sean dispensacionalistas en el sentido amplio de la palabra, pero la esencia del dispensacionalismo es una disyunción fuerte entre el pacto con Abraham y el nuevo pacto. Los bautistas reformados, la disyunción no es muy fuerte, pero cuando llegamos a la cuestión del bautismo, sí, ahí la disyunción es bastante fuerte. Las iglesias dispensacionalistas tienden a bautizar solamente a los creyentes, pero como digo, muchas iglesias bautistas no son dispensacionalistas. Sin embargo, hay un acompañamiento entre dispensacionalismo y el bautizar solamente a los adultos, aunque no es 100% la conexión ahí. Pero estoy marcando cuál es la base teológica. En un sentido es una base muy fácil. La Biblia no dice bauticen a sus hijos, entonces no lo vamos a hacer. En un sentido es muy simple, pero detrás de eso es decir no, o sea, hay algo nuevo aquí. El bautismo reemplaza la circuncisión, pero es diferente, es espiritual, no es nada físico. Ahora, la postura reformada. Los reformados enfatizamos que el pacto de gracia es uno. Y aquí podemos ver, no hay una disyunción, hay una unión entre el pacto de gracia Antiguo Testamento, pacto de gracia Nuevo Testamento. Gálatas 3, 7 al 9, por ejemplo, dice: por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y aquí, o sea, un bautista leería esto diciendo, y diría, sí, lo que determina ahora es la fe, nada de biología.
Nosotros enfatizaríamos que ¿qué fue predicado a Abraham? El Evangelio. El mismo Evangelio. Entonces el mismo Evangelio que estamos predicando fue predicado de antemano a Abraham. Entonces enfatizamos la unidad, la unión entre lo que él creía y la posición de él delante de Dios en el pacto de gracia y la posición nuestra. Otra cosa es que rechazamos la oposición entre físico y espiritual, porque los dos aspectos eran presentes en el pacto con Abraham. No era un pacto simplemente físico, biológico. Podemos ver en Romanos que hubo los dos elementos coexistían. Romanos 9, 6 al 9. Dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Y luego sigue el argumento. Pues a lo mejor un bautista diría sí, o sea, no es cuestión de biología, es cuestión de fe. Sin embargo, aquí los dos principios están a la mano. Están diciendo es cuestión de la promesa de Dios, y en Gálatas enfatiza la fe en la promesa de Dios. Pero ¿quién era Isaac? Era hijo biológico de Abraham. Entonces, los dos principios pueden coexistir. Entonces, coexistían en el tiempo de Abraham, y nosotros decimos que pueden seguir y siguen coexistiendo. No están en oposición estos dos principios de familia y también de gracia y de fe. Por lo tanto, y positivamente, nosotros encontramos la repetición de la fórmula del pacto. Podemos pensar en Adán. Con Adán, él fue la cabeza federal de la humanidad. Entonces, lo que Adán hizo o no hizo nos afectó a nosotros, toda su posteridad. Podemos pensar en Noé. Promesa para él, para sus hijos. Podemos pensar en Abraham, para él, para sus hijos. Moisés, pues para los israelitas y sus hijos. David, para David y sus hijos. Leví, para él y sus hijos. O sea, este concepto familiar del pacto se promulga otra vez en el Nuevo Testamento en la predicación del Evangelio en el día de Pentecostés. Y es en Hechos 2, 38 y 39, Pedro dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos, y aquí dice en Nueva Versión Internacional, para todos los extranjeros. Y dice literalmente los que están lejos, los gentiles. Nos está diciendo y luego aclara, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Nos está diciendo, esta promesa es para ustedes, los que están aquí escuchando, arrepintiéndose, creyendo, y es para sus hijos. Pues aquí hay una repetición de la fórmula. La adaptación de la fórmula aquí no es quitar a los hijos, es agregar a los gentiles. Entonces no es restringir, no es en el Antiguo Testamento creyentes y sus hijos y ahora solo creyentes, más restringido, es mantener y abrir aún más. No solamente para ustedes judíos creyentes y sus hijos es esta promesa, sino también para los gentiles. Algo que no captaron inmediatamente ni siquiera Pedro, hasta que después entendió
que era realmente para los gentiles. Pero aquí encontramos y dice, bautícense, la promesa del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos. Por lo tanto, encontramos una igualdad de significado entre circuncisión y bautismo. Y esto es aparente en la Confesión de Fe 27, párrafo 5. Dice, los sacramentos del Antiguo Testamento en cuanto a las cosas espirituales significadas y manifestadas por ellos, eran en sustancia los mismos del Nuevo. Y como un apoyo, no es lo central de nuestro argumento, pero como un apoyo, nosotros observamos que la mitad de los bautismos, y de hecho no hay muchas instancias de bautismos en el Nuevo Testamento, no hay mucha descripción, se mencionan pero no se describen mucho, pero la mitad de las instancias son bautismos familiares. Este argumento no es contundente porque no dice la edad de los niños, no dice si tenían capacidad de confesar su propia fe o no, pero podemos observar que la mitad son bautismos familiares. Y podemos suponer, pero como digo, no construimos nuestro argumento solamente sobre ese hecho, pero podríamos, sin forzar el asunto, suponer que había niños de muchas diferentes edades en las familias consideradas. Ahora, esta es una cuestión. No mencioné aquí en sus hojas las dos otras posturas, se mencionan la Iglesia luterana. Por medio del bautismo Dios da el regalo de la fe a la persona bautizada, ya sea infante o adulto. Lutero enfatizaba tanto justificación por medio de la fe. ¿Cómo puede ser un niño justificado? Tiene que tener fe, pero no puede confesar su fe, es muy chiquito. ¿De dónde viene la fe? Se comunica junto con el bautismo. La católica romana, el bautismo lava el pecado original. Los demás sacramentos, sobre todo la confesión, penitencia, lavan los pecados posteriores. El bautismo funciona automáticamente ex opere operato, lo cual explica el comportamiento de por lo menos algunos o muchos de los sacerdotes que venían con los conquistadores a América. ¿Qué hacían? Bautizaban y muchas veces sin que la gente entendiera lo que pasaba. ¿Por qué? Porque es absolutamente necesario el bautismo para la salvación, lava el pecado original, funciona ex opere operato. Entonces, bautizaron a millones de gente aquí en América. Bien, son las cuatro posturas. Yo interactué más con la Reformada y la Bautista porque son las más comunes entre los evangélicos, argumentando a favor de la postura Reformada. Otra pregunta que también se discute es el modo de bautismo. ¿Cómo debemos bautizar? Esta cuestión es en un sentido de poco interés para nosotros. ¿Por qué? Porque el modo para nosotros es indiferente. Nosotros aceptamos cualquier modo de bautismo. Aunque en la confesión dice que el lenguaje no es muy claro, pero no apunté en cuál párrafo es, pero déjame ver. Párrafo, es capítulo 28, párrafo 3, dice, no es necesaria la inmersión de la persona en el agua. Sin embargo, se administra correctamente el bautismo por la aspersión o efusión del agua sobre la persona. Y algunos leen esto al decir no es necesaria, están diciendo no se debe hacer así. Y otros leen esto como si dijera o como diciendo no es necesaria, pero es aceptable también. O sea, no es necesaria, pero si quieren no hay problema. Esta cuestión, en un sentido, no es muy importante para nosotros.
para los bautistas es de suma importancia, porque ellos insisten en que la inmersión, y también después de sumergir, pues sacarlo, entonces obviamente si fuera solamente inmersión, ahí se quedaría. Entonces es inmersión y luego emersión, o sea, sacarlo de debajo del agua, pero es sumergir y luego levantarlo del agua. Es el único medio de bautizar. Nos interesa a nosotros también, porque ellos niegan algunos modos de bautismo practicados entre nosotros. Por lo tanto, nos interesa porque ellos están diciéndonos a nosotros, ustedes no han sido bautizados, sino han sido sumergidos y luego sacados del agua. Por eso nos concierne, porque nos niegan como bautizados y por lo tanto tiene implicaciones. O sea, para ser miembros en una iglesia de ellos, si es su postura, no nos aceptarían a menos que nos bautizaran por inmersión. Aceptarnos en la cena del Señor, algunas nos aceptarían como, como una excepción, pues como visita, y otros pues para nada. Entonces hay dificultades allá. El Nuevo Testamento nunca describe el proceso del bautismo y los ejemplos no dan suficiente información para hacer una conclusión sólida. Algunas palabras en un sentido favorecen la postura bautista y otras veces favorecen la postura nuestra de utilizar diferentes métodos según la cantidad de agua, según la situación. Por ejemplo, en Juan menciona que bautizaban porque había mucha agua ahí. Pues mucha agua, mucha agua para sumergir. También menciona que Felipe y el eunuco descendieron al agua, al río. Entonces suponen que ahí Felipe lo sumergió. Y luego hay 2,000 personas en medio de Jerusalén, bautizados en un día. ¿Dónde? O sea, ¿dónde consigues tanta agua para bautizar a tantos? ¿No? A lo mejor sí, en un estanque, en una pila, no sé, pero o sea, es un poco complicado, no imposible. Pero estos argumentos no son contundentes, porque nunca se describe. Los bautistas se basan en un argumento léxico. Dicen que la palabra bautizo quiere decir, significa sumergir. Y ellos se apoyan mucho en Romanos 6, 3 y 4. Y la idea de ser sepultados con Cristo y resucitados. Aquí dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y en las ceremonias de bautismo, entre ellos, muchas veces citan esto. O sea, para abajo es sepultados con Cristo y luego para arriba es resucitados a una vida nueva. Hay algunas dificultades aquí. Una dificultad es, pues, la sepultura no siempre es para abajo y para arriba. Cristo fue sepultado lateralmente, o sea, en una cueva y luego salió. Entonces fue una sepultura horizontal, no vertical, pero pues podemos en un sentido cederles esto que normalmente es para abajo y luego para arriba. Sin embargo, más problemático es imposible demostrar que bautizo siempre quiere decir sumergir.
Y algunos textos indican que era posible bautizar por medio de rociar o derramar. De hecho, vamos a ver algunos textos. Hebreos 9, 10, 13, 14, 19, 21. Entonces, Hebreos 9. Dice 9, 10. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Entonces, ceremonias de purificación, de lavamiento, de bautismo. Ahora vamos a ver en el 13, la sangre de machos cabríos, y luego describe estas ceremonias de bautismo. Y dice aquí, la sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novia, rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Entonces aquí, está diciendo que ciertos bautismos en el Antiguo Testamento, y luego describe estos bautismos. Y la primera descripción es sangre que rociada sobre personas. Y esto es un bautismo en el Antiguo Testamento. Y luego 14 dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Entonces, aquí está diciendo que esta imagen de ser rociados es parecida a lo que pasa con la sangre de Cristo sobre nosotros. Pues la imagen funciona, o sea, con ser rociados. En el 19 dice, después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramos de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Otro bautismo. En esta lista de bautismos que él está mencionando, aquí hay otro bautismo. Y luego 21 también, de la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos sus objetos que se usaban en el culto. No está hablando de bautismo cristiano, pero si vamos a usar un argumento léxico, debemos ver cómo el Nuevo Testamento usa esta palabra. Y esta palabra, ceremonias de bautismos, aquí hay lista de bautismos. Bien, Lucas 11, 37 y 38. Y otra vez es un argumento léxico sobre el significado de esta palabra. 11, 37 y 38 dice, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. El verbo es el rito de bautizarse. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A sumergirse en agua? No. O sea, el rito descrito aquí era lavarse las manos con agua que corría. En otras palabras, es derramar agua sobre sus manos. Entonces aquí es un bautismo. No es el bautismo cristiano, pero estamos hablando del uso de esta palabra. Otra vez, Mateo 3, 11, habla de un bautismo. 3, 11, dice Jesús, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Juan el Bautista hablando. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora vamos de aquí, o sea, Cristo va a bautizar a los discípulos con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 17, y vamos a ver cómo era ese bautismo. Dice,
2:17, sucederá, y aquí está citando Pedro, después de las lenguas de fuego cayeron sobre la cabeza, y aquí dice Pedro citando a Joel, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Entonces, en el bautismo del Espíritu Santo está descrito aquí como que derramamiento. Entonces, hemos visto que rociar, hay bautismos de rociar sangre, hay bautismos de agua corriendo sobre las manos, había bautismo, pues un bautismo de derramar el Espíritu sobre el pueblo. Y el último que quiero mencionar es Hebreos 10:22. Que dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Y aquí, pues aquí parece que aquí la idea purificados tendría que ver, pero no traje, me estoy olvidando de cuál era el punto aquí, porque no es muy claro en cuanto al modo de bautismo, pero tendría que consultar otra vez el griego para ver, hay un punto aquí que queda como tarea para recordar cuál era el punto aquí, pero habla de interiormente purificados, exteriormente lavados, y tengo que revisar ese texto. Pero el argumento aquí es que hasta en la Biblia había diferentes formas de utilizar esa palabra bautismo o bautizar, que incluía derramar, rociar y posiblemente sumergir. Pues no estamos peleados con ningún modo, pero estamos defendiendo el bautismo entre nosotros como un verdadero bautismo que en esencia es lavamiento. Bien, la cena del Señor. Su naturaleza en el Catecismo Menor habla de que es la cena del Señor, y la respuesta es: la cena del Señor es un sacramento por el cual, dando y recibiendo pan y vino según la ordenanza de Cristo, se simboliza su muerte, y aquellos que dignamente lo reciben no son hechos de una... si lo reciben, no son hechos de una manera corporal y carnal, sino por la fe, partícipes de su cuerpo y sangre, como también de todos los beneficios consiguientes, lo cual conduce a su nutrimiento espiritual y a su crecimiento en la gracia. O sea, otra vez, aquí es la unión sacramental. Recibiendo pan y vino, estamos recibiendo los beneficios señalados. Otra vez, 4 perspectivas aquí resumidas muy sencillamente. Y podemos empezar con abajo. Muchas iglesias evangélicas, esta postura muchas veces se llama zwingliana. Aunque Zwinglio probablemente durante su vida adoptó una postura más calvinista que zwingliana. Sin embargo, quedó el nombre así. Y la idea de muchas iglesias evangélicas es que la cena del Señor es nada más que una conmemoración del sacrificio de Cristo que estimula la fe del participante por medio de una contemplación de la muerte de Cristo. Los elementos simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos admitimos eso. O sea, todas esas perspectivas son por lo menos así. Las demás perspectivas agregamos otras cosas. Encontramos otros elementos además de una simple conmemoración que funciona subjetivamente dentro de la persona. Los romanos y los luteranos dicen que está presente físicamente. Nosotros tenemos en común con los luteranos y los romanos, nosotros afirmamos que Cristo está presente realmente. Y a veces se burla de la postura zwingliana diciendo que
nosotros practicamos, todos los demás practicamos o creemos en la presencia real, ellos creen en la ausencia real de Cristo. O sea, no es muy justo esto, pero es un tipo de burla de su postura. Pero sí, o sea, es una diferencia entre los junguianos y todos los demás. Los católicos romanos y los luteranos dicen que es una presencia física, y ahí diferimos de ellos. Esta declaración, nosotros encontramos que esta declaración va en contra de la prohibición del Concilio de Calcedonia de confundir las dos naturalezas de Cristo. Porque para que Cristo esté físicamente presente, tiene que tener un cuerpo físico humano omnipresente, o por lo menos multipresente. Y esta es una confusión de las dos naturalezas de Cristo. Los reformados, siguiendo a Calvino, decimos que está presente realmente, pero espiritualmente. Sin embargo, este concepto es vago. No es un punto muy claro en Calvino ni en la teología reformada. Sin embargo, es preferible, aún así, si falta precisión, es preferible tener un concepto quizás no tan definido, pero que puede abarcar la información bíblica sin caer en una confusión de las dos naturalezas de Cristo. Un texto que es muy importante para nosotros, que enfatiza la unión sacramental, es 1 Corintios 10. Y aquí dice 16, Pablo dice: esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Literalmente dice que no es una coinonía en la sangre de Cristo, una comunión en la sangre de Cristo. Y dice, ese pan que partimos no es una comunión con el cuerpo de Cristo. Y aquí es la idea de la unión sacramental. Recibiendo vino, tenemos comunión ¿con qué? La sangre de Cristo. Recibiendo el pan, tenemos ¿qué? Comunión en el cuerpo de Cristo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que para muchos evangélicos, los elementos simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Para los reformados, los elementos representan y comunican los beneficios de la sangre y del cuerpo de Cristo. Para los luteranos, el cuerpo físico y la sangre física de Cristo acompañan el pan y el vino, y para los católicos romanos, el pan y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo, o el cuerpo y la sangre de Cristo. En otras palabras, ninguna postura está tomando la palabra tal cual. Este es mi cuerpo. Todos están dando una interpretación. Y los católicos romanos, al decir que nosotros somos los únicos en tomar esa palabra en serio, realmente no es cierto. Porque ellos están diciendo, este pan se convierte en mi cuerpo. Esta copa se convierte en mi sangre. Porque vamos a pensar en la misa. El pan no es el cuerpo de Cristo. El pan se convierte en el momento de la consagración. Entonces, aún ellos están dándole una interpretación, podemos decir, no precisamente literal. Todos lo estamos haciendo. La pregunta es, ¿cuál interpretación va más de acuerdo con la realidad de la situación? Y nosotros hacemos dos preguntas. Y así, cuando estoy platicando con la gente, hago estas dos preguntas. Cuando Cristo dijo eso, ¿dónde estaba su cuerpo humano? Ahí en la mesa. Entonces no tenía mucho sentido decir que esto es mi cuerpo en un sentido físico corporal, porque ahí estaba su cuerpo. Y la otra pregunta, ¿dónde está el cuerpo físico humano de Cristo ahora? A la diestra de Dios, es lo que la Biblia dice, en el cielo,
físicamente ahí. Entonces, pues no está aquí, está ahí. Entonces, su presencia tiene que ser en otro modo. Y nosotros decimos que es espiritual, queriendo decir que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y ahora el debate, un debate no muy importante, pero entre nosotros ha tomado algo de importancia, es la cuestión de los comunicantes. Igual la pregunta de quiénes pueden ser bautizados, hay dos preguntas o dos respuestas, los creyentes y sus hijos o solamente los creyentes. Aquí algunos no solo practican el paido bautismo, y aquí creo que hemos utilizado esta paido, significa de niños, pediatra, es un doctor, un médico que atiende a los niños. Entonces tenemos paido de autismo, que es muy común, nosotros es nuestra postura, y hay algunos pocos que también practican la paido comunión, es decir, admitir a los niños a la Santa Cena. Los ortodoxos practican la paido comunión. Y una pequeña minoría de reformados la están promoviendo también. Cipriano, Agustín y el obispo de Roma, Leo el Grande, la mencionan como una práctica en su tiempo. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México la permite según el criterio de cada consistorio de ancianos y los papás desde el año 2002. Pero es una novedad en nuestra denominación. Y se basa en una aplicación del argumento a favor del paidobautismo. Dicen que es el mismo argumento. Si son beneficiarios del pacto, pues deben participar en los dos sacramentos del pacto. Sin embargo, hay dos problemas o algunos problemas con este argumento. No es cierto que los infantes hayan participado en la Pascua, o por lo menos, no se puede comprobar. Entonces, si quieres decir que es igual como en el Antiguo Testamento, es imposible comprobar que infantes hayan participado en la Pascua. En la Pascua se describe en Éxodo 13:14, y dice aquí, el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, los niños participando, por lo menos parece que tenían la edad, la inteligencia suficiente para decir, ¿qué significa eso? Y recibir una instrucción en el significado del sacramento. Entonces, no es posible demostrar que infantes, antes de poder entender el significado, hayan participado. Además, y este es un argumento más contundente, hay un requisito explícito en el Nuevo Testamento que los niños no pueden cumplir, el de examinarse a sí mismos y discernir el cuerpo. En 1 Corintios 11, 28 y 29, dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Entonces, pues, niños de cierta edad a lo mejor pueden hacer eso, pero infantes no lo pueden hacer. Por lo tanto, la postura normal entre los reformados es insistir en una profesión pública de fe en Cristo antes de admitir a alguien a la cena del Señor. Y esta es la postura de Calvino, y Calvino lo consideró obvio que solamente los capaces de confesar y hacer una profesión pública debían participar en la cena. Deben leer todo este libro cuando tengan un año
libre, pero quiero darles un poquito del sabor de Calvino, al grano. Objetan también que según esa razón habría que administrar a los niños la cena, lo cual nosotros queremos excluir, como si la diferencia no se estableciera expresamente en la Escritura y con toda claridad. Admito que antiguamente se hizo así en la Iglesia, como se ve en algunos escritores eclesiásticos, especialmente en San Cipriano y en San Agustín, pero esta costumbre fue abolida. Y con toda razón, porque si consideramos la naturaleza del bautismo, veremos que es la primera entrada que tenemos para ser reconocidos como miembros de la Iglesia y contados en el número del pueblo de Dios. Por tanto, el bautismo es la señal de nuestra regeneración y nacimiento espiritual por el cual somos hechos hijos de Dios. Por el contrario, la cena ha sido instituida para aquellos que, habiendo pasado ya de la primera infancia, son capaces de un alimento más sólido. Esta diferencia se indica bien claramente en las palabras del Señor. Para el bautismo no establece distinción alguna de edad, mas para la cena sí, al no permitir que sea comunicada más que a quienes pueden discernir el cuerpo del Señor, que se pueden examinar y probar y pueden anunciar la muerte del Señor y entender cuánta es su virtud. ¿Podemos desear nada más claro? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es menester, pues, que preceda el examen, lo cual no pueden hacer los niños. Y así sigue. Pero para Calvino era más que claro que realmente los niños no debían participar. Este es en el libro 4, 16:30, el libro 4 de los 4 libros, y luego el capítulo 16 y el párrafo 30. El Catecismo Mayor también así interpreta el versículo sobre el discernimiento. Dice, ¿en qué difieren los sacramentos del bautismo? Es pregunta 177 del Catecismo Mayor. Los sacramentos del bautismo, la pregunta es, ¿en qué difieren los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor? Respuesta, los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor difieren en que el bautismo solo ha de administrarse una vez con agua para que sea un signo y un sello de nuestra regeneración y de que estamos ingeridos en Cristo, y en que es administrado aún a los niños, mientras que la cena del Señor debe administrarse con frecuencia bajo los elementos de pan y vino para representar y exhibir a Cristo como el alimento espiritual del alma y confirmar nuestra permanencia y crecimiento en Él, y en que solo participan de dicho sacramento los que tienen la edad necesaria y que son capaces de examinarse a sí mismos. Ahora, última pregunta sobre la cena del Señor, la frecuencia. El Nuevo Testamento indica que la cena del Señor era parte regular de las reuniones cristianas. Hechos capítulo 2, 42, aunque hay algo de debate en cuanto al significado aquí, pero yo lo leo como la cena del Señor, así lo interpreto, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Y si la comunión o el partimiento de pan o las dos cosas tenían que ver con la cena del Señor, ahí hay una referencia, hay como algo normal, algo de costumbre, algo constante de la vida de la iglesia. Un argumento que se utiliza en contra de una comunión frecuente es, un argumento raro, pues va a ser nada más una rutina. Pero no usamos ese argumento en contra de la predicación, ni la oración, ni el saludo, ni la ofrenda, ni ninguna otra parte de la liturgia. Entonces es raro que apliquemos eso a la cena del Señor. Calvino criticaba la práctica de la comunión anual. Algunos han dicho que anualmente, siguiendo el patrón de ¿qué? La Pascua.
Entonces, si reemplaza la Pascua, pues anualmente. Y él abogaba por una celebración frecuente, y algunos dicen aquí, es en capítulo 4, libro 4, 17, 44, ahí dice frecuente, pues preferiblemente semanalmente en las reuniones normales. No logró eso en Ginebra, pero algunas iglesias reformadas y presbiterianas están hoy en día por fin logrando lo que Calvino no pudo lograr en Ginebra, es tener una celebración cada domingo. Aquí lo hacemos así, la celebramos cada domingo, y la explicación es muy sencilla. Si la Cena del Señor es un medio de gracia, entre más gracia, mejor.